Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer episodio de Corriente Libre. Bienvenidos a mi podcast. Este es el primer episodio de los varios que van a ver, espero yo. Y voy a explicar un poco el tema o la finalidad de este podcast y por qué lo creé. Bueno, si pudiéramos definir lo que quiero hacer, este pequeño proyecto en una sola palabra, simplemente sería ayudar. Literalmente quiero ayudar a las personas de cualquier forma, de cualquier manera que se pueda, ya sea entreteniendo o de repente dando experiencias personales como la que voy a contar en los primeros capítulos, eh, o de alguna manera consejos de otras personas que también me gustaría que vengan aquí a darnos su conocimiento, sus experiencias, tanto buenas como malas, para poder así tomarlos en cuenta y tener otra... tener muchas opciones antes de hacer algo en nuestra vida, ¿no? Ya de repente con el transcurso de los episodios, si Dios quiere, van a entenderme un poco mejor de lo que hablo, a lo que me refiero. Disculpen si es que me trabo un poco, es que a veces pienso bastante las cosas y no sé cómo expresarlas, creo. Pero espero que les guste y que la finalidad que tengo en esto de alguna manera se haga realidad, ¿no? Bueno, en este primer episodio voy a hablar y voy a contar una experiencia personal, una experiencia un poco fuerte para mí en realidad, y va a ser sobre el accidente que tuve. Yo tuve un accidente en moto, ¿no? Lo que yo sufrí fue una luxofractura de cadera izquierda, que podría decirse también como que se me rompió un hueso de la cadera izquierda, ¿no? Y por ende muchas cosas que se van a ir desarrollando en estos capítulos, porque planeaba separarlo en 3 o tal vez 4 para que no sea muy largo. Pero este es el primer capítulo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ya para ir empezando, cuando el día que yo me accidenté fue un sábado, ¿ya? Pero justo un día antes de mi accidente, el día de mi accidente, un día antes y el día de mi accidente, no fueron días, por decirlo así, normales. Yo hice una serie de cosas y me pasaron una serie de cosas que me gustaría contar como para entrar un poco más en contexto y para que de alguna manera me entiendan también a mí un poco de cómo me siento actualmente, cómo me sentí, cómo trato de alguna manera darle una explicación a lo que me ha pasado. Porque sinceramente he tenido demasiada suerte, pero como digo, no he tenido tanta porque si no, no me hubiera, si hubiera tenido mucha, no me hubiera pasado nada. Pero he tenido suerte y obviamente me ha cambiado muchas cosas, ¿no? Y eso es lo que yo, como joven, quiero de alguna manera transmitir. Porque los padres o las personas adultas o los mayores siempre te aconsejan cosas buenas que yo, por ejemplo, a veces no tomaba mucho en serio, ¿no? Como que decía, no, él es mayor, que yo soy joven, que no me va a pasar nada, que quiero vivir. Pero de repente siento que si un joven como yo te lo dice, tal vez pueda calar un poco más en ti. Pero a veces me voy un poco de tema, lo siento. Tengo que tener una estructura, estoy trabajando en eso. Pero bueno, comencemos por el principio, como dicen. El día viernes, un día antes de mi accidente, yo hago algo importante, o sea, algo especial, por decirlo así, que a mí me gustaría contarlos también para entrar un poco más en contexto. ¿Qué es lo que pasa? Para poder contar esto, también voy a contar algo de un poco más atrás. Yo tenía un trabajo antes de pandemia, ¿ok? Este trabajo yo era luminotécnico, a veces sonidista, a veces también ayudaba en tramoya o a veces en producción también un poquito en el teatro, ¿ok? No voy a dar muchas especificaciones de eso, pero yo trabajaba en el teatro, en un buen teatro. Y era un trabajo muy genial. Creo que el mejor trabajo que he podido experimentar hasta mi actualidad, ¿no? Creo que un muy buen trabajo con un pago muy bueno y experiencias muy buenas. También quisiera hacer un video sobre cómo entré por si a la gente le interesa, pero estaba trabajando ahí, ¿no? Vino la pandemia
y todos los teatros, cines, discotecas, bares, todas esas cosas donde había mucho público, como ustedes saben, cerraron. Y por ende yo también me quedé sin trabajo. Pero para eso tengo que acotar también de que yo entré al teatro gracias a una persona, ¿no? Y esta persona era muy buen amigo mío. Era muy buen amigo mío. Y, y yo, eh, en el proceso, antes de pandemia, antes de que nos voten a todos, él me hizo una cosa, ¿no? Me hizo como que una jugada, ¿ya? Que yo lo llamo así. Que quiero contarla porque justo un día antes de mi accidente, nosotros, o bueno, yo o los dos, como que nos disculpamos. Y me sentí muy aliviado. Y quiero contar un poco qué fue lo que pasó, cómo fue que lo solucionamos. Y bueno, y al día siguiente yo me accidento, ¿no? Fue muy raro por eso. ¿Qué pasa? Que a ver, para no enredarme mucho, lo siento si me enredo. Pero que a ver, en el teatro, normalmente todos los días, exceptuando tu día de descanso, habían obras de teatro. Normalmente eran por las noches, como que a partir de las 7 o 8 de la noche hasta las 10 o 11. Yo en ese tiempo era un apoyo, pero era tanto el trabajo que literalmente iba casi todos los días a apoyar, obviamente pagado. Pero ¿qué voy con esto? De que había una persona fija ahí. Es como que entras a cualquier otro trabajo, siempre hay una persona antigua ahí y tú eres el nuevo que apoya en X cosas. Entonces había una persona fija ahí que es mi amigo, el que me hizo entrar al teatro y me jaló. Y como les digo, que todos los días había obra también. Pero ¿qué pasa? Que el teatro a veces también era alquilado para hacer diferentes tipos de eventos en Starbucks, Chili's. A veces habían también, vendían películas extranjeras, alquilaban el teatro para que puedan dar sus propuestas a diferentes inversionistas, un montón de cosas. Ya, pero este alquiler necesitaba también de un técnico, ¿no? Y a veces lo tomaba la persona fija, que era mi amigo, o a veces lo tomaba el apoyo, que era yo. Un día alquilaron el teatro por la tarde, ¿ya? Entre mañana y tarde, para grabar una obra, para grabar una película, ¿ya? Y creo que la obra le iban a hacer película, que todavía no se estrena, así que no voy a hablar mucho de eso. Entonces necesitaban un técnico para que pueda ir en la mañana, de 10 de la mañana era ese trabajo, hasta 3 4 de la tarde más o menos, para que pueda hacer la obra. Y luego ya venía ese mismo día la obra en sí, que era la obra que estaba en el momento, ¿no? De todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente como mi amigo me había jalado, cuando querían contactarme a mí, varias veces primero le hablaban a él, para que él me pueda contactar a mí. Entonces él me pasaba como que varios trabajos, yo iba y X. Entonces pasa que él, un día, justo para esta hora que te digo, me dice, me llama, me avisa y me dice, ¿sabes qué? Hay un trabajo, pero lo que me dice no es que hay dos eventos. Eso yo me enteré mucho después. Lo que me dice es, hay un evento grande o tienes que cubrir un turno grande, que sería a partir de 10 de la mañana, que es cuando comenzaba la filmación para la película, que acababa como a las 2 3. Pero te tienes que quedar de 10 de la mañana hasta más o menos las 10 11 de la noche. Y tienes que grabar o apoyar o hacer la obra para lo de la película y hacer la obra en sí, la obra de todos los días, ¿no? Ya que supuestamente él tenía que hacer. Pero lo que me dijo él era que era una sola cosa, era un solo pago, un solo evento. Y obviamente el pago era bueno y yo acepté. Esa filmación de la película era como una semana, si no me equivoco. Pasaron 2 días, el primer día fui de 10 a 10, 10 a 11, el segundo día igual. Para el tercer día, justamente yo estaba en ese momento en luces y había una compañera que estaba en sonido. Y me parecía un poco raro ya porque habían 2 días en que ella se iba a las 2 3 cuando acababa lo de la película
Y luego venía el fijo de sonido. Y el fijo de luces que yo estaba haciendo no venía porque yo también hacía la obra que se hacía todos los días. No sé si me entienden un poco. Ojalá que sí. Entonces, ya me parecía raro porque, ¿no? 2 días ya se ha ido. Para el tercer día viene nuestro jefe, ¿no? Viene nuestro jefe y se le sale el comentario que dice a la compañera, le dice, oye Claudita, hoy día se quedan ustedes dos solo hasta las 3, ¿ah? Por si acaso. Y yo digo, ¿cómo que hasta las 3? Y supuestamente es hasta las 10, 11. Y el jefe me dice, no, 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 porque el pago que ustedes le están dando es solamente para lo de la película. Y lo de la obra ya lo tienen que hacer los chicos, que vendrían a ser los fijos, que vendrían a ser mi amigo. Y yo obviamente y pensé lo peor. Y fue así, creo yo. Dije, puta, o sea, con razón, que la otra chica se iba a las 2 a las 3 y, y que el otro fijo de audio venía a hacer la obra normal. Y, y obviamente me molesté. Después, al cuarto día, no, obviamente yo ya estaba muy molesto, pero igual seguía yendo porque ya había quedado. Al cuarto día empezó a venir mi amigo, ¿no? Solamente en las noches, como si hiciera su turno normal. O sea, tipo entraba a las 6 7 de la noche, venía a 6 7 y estaba ahí en la cabina, pero no hacía nada. O sea, yo estaba en la consola haciendo las luces y él estaba al costado tomando, haciendo cosas X. Y yo decía, o sea, si supuestamente a mí me están pagando por todo, ¿qué hace él acá? ¿O por qué está acá? Si supuestamente él no tiene que estar acá. Y ahí fue donde cuadró todo y dije, puta, no, este huevón, o sea, se está pasando de vivo, pues. Y obviamente de repente dirán, oye, qué sano y eso, ¿no? Pero como te digo, al menos ese trabajo, el teatro es otra cosa, se basa mucho en confianza y yo soy una persona que confía bastante, ¿no? Entonces ya para los últimos días fue raro porque el pata se enteró, creo que mi amigo se enteró de que yo estaba molesto, que ya me había entrado la cosa, no sé qué. Y ya se hacían a las 3 4 yo me iba. Me fui, creo que 2 días faltaban para terminar lo de la película. Me fui y bueno, resulta que venía el otro chico y hacía la obra normal y jamás me dijo nada ni nada. A los, a los, a las semanas siguientes, ya esa es otra historia que me gustaría contarle en otro lado, pero él se palteó los dos nos palteamos, ¿no? Y yo para eso ya conocía gente de otros teatros y me fui a otro teatro y X. Pero la cosa es que eh, él en algún momento sí, él quiso hablar conmigo. Yo nunca como que se lo permití o nunca accedí a eso porque estaba muy muy molesto. Y es un poco también de lo que quiero hablar ahora en contexto de, ¿no? Que es lo de las disculpas, lo de perdonar a alguien. Porque yo, por ejemplo, ahora lo he perdonado y voy a contar por qué. Él, a las semanas que como que se le pasó su cosa y creo que entendió de que no hizo algo bueno, él trató de hablar conmigo, me dijo un par de veces en que quería salir a almorzar para conversar, me dijo, oye, tenemos que hablar y X cosas. Y yo creo que aún es un buen amigo mío, porque hablamos de un montón de proyectos, de negocios, X cosas, ¿no? Obviamente él tiene su carácter ya. Pero él siempre, o al menos intentó disculparse, y obviamente yo no se lo permití, ¿no? Y eso que quede como que, como punto, como ende ahí para tenerlo en consideración. Porque regresamos al día viernes, un día antes de mi accidente, que fue como un viernes en la temprano tarde, ¿no? Que yo ya para eso yo estaba trabajando como motorizado, yo estaba trabajando en un buen trabajo, también conseguí un buen trabajo como motorizado. Y no pensé nunca en regresar, ni como que para decir de que le hablé como para volver a regresar al teatro, para que me jale y eso. Estaban volviendo a abrir las cosas, sí, los cines, los teatros, los bares, pero con aforo limitado. Y no sé qué me dio, ¿no? No sé qué me dio, aparte que en el trabajo que estaba
extrañaba bastante el trato que tenía en el teatro al trabajo que tenía último. Y no sé qué me dio y le dije, oye, ya había pasado para eso 2 años y medio más o menos. Y dije, bueno, o sea, yo sé y siento que es una buena persona, aunque me haya hecho eso, lo que acabo de contar. Pero dije, vamos a ver si podemos solucionarlo, si podemos hablar en plan de patas y quedar como amigos, porque obviamente la amistad que tuvimos era muy bacán. Y yo me acuerdo que creo que yo le hablé, estoy casi 100% seguro de que yo le volví a hablar. Y le dije como que, oye, no me acuerdo que le dije, y él aprovechó también en como que hacer una llamada y tratar de solucionar las cosas, ¿no? Y nos llamamos, él supuestamente me explicó de que era todo un malentendido y que, él había entendido mal y por ende a mí me había dicho otra cosa. La verdad es que no le creo esa parte, ¿no? Creo que solamente lo quiso decir porque para no quedar mal, pero así en ese momento lo haya hecho agrede. A lo que quiero llegar es que no sé si a ustedes les pasa que de repente, no sé, voy a hablar por mí ya. En este caso, yo siento que él es una buena persona. O sea, no siento o no creo que él como que sea como que un cagón y que me ha maleteado o que quiso cagarme o que quiso utilizarme, hacerme de lo peor, aunque de alguna manera hizo un acto que podría reflejar eso, pero en sí, ¿no? El mayor peso, creo que el general de todo esta amistad, yo siento que él es muy buena persona y que obviamente lo que hizo está mal, pero, pero con el tiempo que pasó, siento que curo las cosas por mi parte, estoy como que acepto y acepté sus disculpas y que pesa más en la balanza lo muy buena persona que él es a este problema que hubo entre nosotros, ¿no? A este percance. Y si me escuchan hablando así es porque literalmente estoy así actualmente. O sea, no tengo ningún tipo de rencor y ni tampoco ningún tipo de como que malestar cuando hablo de él y eso. Y es justamente también una de las cosas que quería tocar en esta primera parte, ¿no? Porque todo esto de la llamada, ¿no? De la llamada y cuando nos disculpamos o cuando yo lo disculpé en sí porque la cagada me lo había hecho él. Yo, o sea, me sentí como que más relajado. Como que sentí un cambio, de alguna manera me sentí liberado. Porque como te digo, él fue un buen pata, un buen amigo y fue el que, sin conocerme, me dio la oportunidad de entrar al teatro y esas cosas eh, para mí valen un montón. Creo que de repente no es el contexto de todas las peleas o de todas las peleas generales, ¿no? Porque hay diferentes tipos de rencores y de peleas. Pero cuento mi experiencia personal. Entonces, nos disculpamos y yo me siento aliviado, me siento más tranquilo y yo dije, puta, qué bien, o sea, estaba peleado con mi pata y ahora hablamos y parece que va a estar todo mejor. Incluso me acuerdo que él me dijo que vaya al teatro, me dijo, oye, ¿en qué estás? Y yo le decía, estoy trabajando en motorizado y me dijo, oye, ya estamos abriendo de nuevo el teatro y que tienes que venir en la semana que viene porque fácil que vamos a necesitar ayuda como siempre para regresar a lo de antes. Y puta, yo estaba recontra emocionado. Porque prácticamente me había dicho que quería que vaya al teatro para ver la obra y para conversar, a ver qué sale, ¿no? Y obviamente yo estoy muy seguro de que iba a poder salir algo, ¿no? Como de nuevo apoyo o de repente hasta un puesto fijo. Ese fue el día viernes, el siguiente día ya sería el sábado que yo me accidento, que lo voy a contar en el siguiente episodio, pero para de alguna manera terminar con la razón, aparte de que esto me pasó un día antes de mi accidente, pero con la razón también de contar esta experiencia es que siento que a veces, o sé, ¿no? De casos, que hay gente que de alguna manera tiene mucho rencor hacia otras personas. Hay familiares que no se hablan, hermanos que están peleados entre ellos, madres con hijos,
primos con primas, familiares entre sí, o simplemente muy buenos amigos, ¿no? Y lo que yo quiero decir sin solamente como un comentario, ¿no? Si es que alguien quiere tomarlo, es que de repente si sienten lo mismo que yo, que si esta persona con la cual le hizo algo mal, ¿no? O le hizo una cagada o algún daño, sienten ustedes primero, porque primero yo creo que son ustedes o primero eres tú. Si tú primero sientes que el problema que te hizo, el problema que pasó, lo has superado, ahí tienes un punto. Si sientes también o sea, cuando hablas con esta persona, no tienes ningún tipo de rencor o te sientes tranquilo o no te causa nada, o sea, no es que veas a esta persona y digas, puta madre, este huevo me cagó, o sea, si lo ves y dices, normal, ¿no? O tranquilo, creo que eso es muy bueno. Y a ver si es que, discúlpeme si no puedo expresar todo lo que pienso, ¿no? Pero de repente, hace unos días justamente, leí una cita ahí por ahí que de repente me ayudó a explicarlo mejor y decía, ¿no? Decía esto, que es más o menos lo que quiero decir. Decía, em, no, a ver, decía, no mientas, no disculpes, discúlpame, decía, si no disculpas por amor, al menos disculpa por egoísmo. Ay, disculpe por trabarme. Ya, pero así decía. Si no disculpas por amor, al menos disculpa por egoísmo. Y a mí me tocó bastante porque dije, o sea, sí, la otra persona me había hecho algo malo a mí, pero yo me sentía mal. Y me sentía mal porque apreciaba tanto a esta persona. O sea, tenía una tan buena amistad con él que decía, puta madre, por una huevada que me hizo, está mal. Por una huevada que me hizo, se arruinó todo. O de alguna manera cambiaron un montón las cosas. Y yo, que no había hecho nada, o sea, yo me sentía mal. O me sentía como que raro. Por, porque esta amistad se acabó. Y obviamente no fue mi culpa. Pero a lo que quiero llegar es que la sensación me la tenía yo. Cuando yo supuestamente era, o creo que soy en este caso, el afectado. Y fue por esa razón justamente que ya no quería sentirme mal, o sea que quería como que, oye, ok, quiero decirte que me hiciste algo malo, pero que te disculpo y que todo está bien por mi parte. ¿Viste? Esta cosa de disculpar y del perdón. Y eso es lo que quiero decir. Ojalá que me hayan entendido en serio, porque eso es lo que quiero decir. Y si de alguna manera sienten que, como dije, ¿no? Que les importa mucho esta amistad porque hay amistades de años que se arruinan por cosas. Obviamente que si se arruina algo es por alguna razón, pero tal vez a veces la razón no es tan importante, o como me pasa a mí de repente, a veces siento que puede pesar un poco más la amistad que, que esta pequeña situación que pasó, esta mala situación que pasó. Y tal vez si se sienten mal podrían disculpar o al menos hablar para que ustedes se liberen, ¿no? Y digan, oye, ya le dije que todo está bien, si es que parece que la amistad no va a ser nunca igual, pero por mi parte está todo bien, cuando lo veo no tengo ningún tipo de rencor y bacán, ¿no? Y bueno, discúlpeme otra vez si es que no me expresé muy bien. Eh, esto lo voy a subir, no quiero tampoco editarlo ni nada porque es que voy a estar editando y todas esas cosas. Nunca voy a subir nada. He esperado un buen tiempo para empezar a subir cosas. Y si, y si no lo subo ahora, voy a seguir esperando mucho más tiempo y ya no quiero que sea así. Entonces, si es que de repente les ha pasado algo parecido, ¿no? Sería muy bacán que me lo puedan contar en los comentarios o contactarme de alguna manera conmigo porque quiero traer invitados. Si hay gente que ha superado cosas, que ya con el contacto, con el constante de los episodios, creo que me van a entender un poco mejor. Pero bueno,
Recuerden que esto pasó un día antes de mi accidente. Esta nueva oportunidad de regresar a mi amado antiguo trabajo, ¿no? Y la reconciliación con un buen amigo mío. Todo esto pasó un día antes de mi accidente. Y el día sábado yo me accidento, me rompo la cadera en un accidente de tránsito con mi moto. Y eso va a ser tema del siguiente episodio. Espero que esto les haya al menos distraído un poco. Si le ha traído algún tipo de beneficio, distracción, diversión, cualquier cosa que sea beneficioso, yo estoy feliz con eso.